En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Dice así: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el capítulo 1 y el capítulo 2 se anuncia el nacimiento de 2 niños, el nacimiento de Juan y el nacimiento del niño Jesús, para concretizar lo que es el anuncio. Lo que Dios inició en el Antiguo Testamento comienza a realizarse por medio de ellos. Por esta razón, estos 2 capítulos, Lucas en ellos evoca muchos hechos y personas y las viene a relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al hacer este tipo de mezcla, también Lucas está asimilando lo que vendría a ser un estilo de escritura en el Antiguo Testamento. Los estudiosos dan a conocer que esto es para sugerir que con el nacimiento de estos 2 se traza la brecha en la historia y se inicia la realización de las promesas de Dios por medio de Juan y de Jesús, y donde intervienen otros personajes, en este caso los padres de Juan, Isabel y Zacarías, pero también los padres de Jesús, María y José. Para algunas personas que todavía no están relacionadas con la historia de la salvación, esto ciertamente se les hace irrelevante. Yo les invitaría a que sean también pacientes y considerados. Cuando nosotros miramos, en su caso, una telenovela o una serie o una película que nos atrapa, después queremos conocer los orígenes, queremos conocer quiénes fueron los padres de por qué llegó a ser así, por qué esta persona tenía este tipo de sentimientos y cosas que se dan, que no presentan totalmente las series o las películas o las telenovelas. Algo parecido también viene a suceder también con la Sagrada Escritura. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de esto, que el paralelismo, que el Antiguo Testamento, y no nos dice mucho porque a veces nos enfocamos más en lo práctico. Pero ya cuando entendemos lo relevante de la salvación del género humano por medio de Jesús, por medio de aquellos hombres que dieron un sí generoso, llegamos incluso a conocer historias impactantes y que van muy relacionadas con nosotros. Hoy en el evangelio que la iglesia nos presenta, se da a conocer el nacimiento de Juan el Bautista. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había tenido con ella gran misericordia y por eso ellos se alegraban. ¿Por qué llegamos a decir que Isabel asemeja a lo que vendría a ser el Antiguo Testamento? Si nos damos cuenta,
el caso de Isabel es muy similar al de otras mujeres que también son importantes por el papel que están desempeñando en la historia de la salvación. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa con Ana, esta mujer que viene a ser la madre de Samuel. Ana no podía tener hijos tampoco, hace oración, después el sacerdote Elí, cuando ve que está haciendo oración, piensa que está borracha e incluso le llama la atención, pero después hace una oración por ella y al tiempo ella le presenta a aquel niño y le recuerda el momento en el que ella recibió el llamado de atención por parte de él. Y al final este niño es dejado ahí con Elí para que sea formado y ya después incluso vendrá a sustituir a Elí el sacerdote. Otro caso también muy similar, porque esta mujer era también estéril y no podía tener hijos, es la mamá de Sansón. Ya en algún momento tuve esa confusión yo pensando que Ana era mamá de Sansón, y es que las circunstancias son muy parecidas en realidad. Recordemos otro de los personajes también muy importantes dentro de la historia de la salvación, que es la esposa de Abraham, que no podía tampoco tener hijos y que incluso ya siendo también ancianos, ellos pudieron tener hijos gracias a la misericordia de Dios y para que se manifestara su poder y su presencia entre ellos. Por eso entonces denotamos que Isabel forma parte de lo que vendría a ser el Antiguo Testamento. Los vecinos se alegraron porque Isabel tuvo un hijo, quedó embarazada, lo que incluso ellos querían, anhelaban, se realizó. Al mirar este vínculo o esta vinculación con personajes del Antiguo Testamento, también ellos relacionan muy bien la presencia de Dios como algo que se manifestó en ellos. En el versículo 59 dice que a los 8 días fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Eso es algo muy común, en ocasiones se llega a poner el nombre del papá al primer hijo o el nombre del abuelo como un reconocimiento y gratitud también al abuelo. ¿Sabías tú que el nombre de Zacarías significa Dios se acordó? Pero en este caso la mamá dijo no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y es ahí donde en el versículo 61 comienzan como a reprocharle o a cuestionarle a Isabel que pues no hay nadie dentro de la familia que lleve ese nombre. ¿Por qué tiene que llevar ese nombre de Juan? Aquí las personas todavía no ubican muy bien. Hay comunicación entre Isabel y Zacarías. Recordemos que los dos son personas justas, así lo dice en el versículo 6 del capítulo 1. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. No sé si te has dado cuenta, pero en ocasiones se da ese distanciamiento. A veces somos muy cumplidores de las cosas de Dios o en las cosas de la iglesia, pero ya en el matrimonio pareciera ser que las cosas no se relacionan o pareciera ser que no ensamblan muy bien. Y que esto debería ser un llamado también de atención para estas personas que sí, en la iglesia fieles cumplidores de las normas, de los ritos, del culto, pero ¿y qué tal en la casa? ¿Cómo se están llevando como esposos o cómo se están llevando como papás con sus hijos? Isabel y Zacarías tenían comunicación. Recordemos que a Zacarías el ángel ya le había dicho que el nombre que le iban a poner era el de Juan. Eso está señalado en el versículo 13 de este mismo capítulo número 1. Y a pesar de que no se podía comunicar Zacarías de manera normal, por así decirlo, porque él hablaba y después de ese encuentro que tuvo con el ángel ya no habló, eso no fue impedimento para la comunicación entre esposos. Y yo creo que también ahí podemos hacer un énfasis y un cuestionamiento para los que están casados. Habrá en ocasiones cierto tipo de limitaciones. Habrá en ocasiones cierto tipo de situaciones que complican la comunicación, pero no debe ser un motivo ni debe ser una excusa para comunicarse. Zacarías no puede hablar, pero sin duda también le participó a Isabel todo lo que había visto o lo que había escuchado, que le había comentado el ángel. Y por eso Isabel dice, ¿sabes qué? No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Pero ¿por qué la cosa? Si no hay nadie en tu familia. Ustedes no saben. Buena comunicación entre esposos.
la buena comunicación que se debe dar entre todos como hijos de Dios. La falta de comunicación acarrea problemas, disgustos, separaciones y pues dentro de esto también implica aquellas cosas que se han dado como infidelidades que tú sabrás muy bien, hay muchas familias destrozadas por toda esta situación. Recordemos que Isabel y Zacarías viven en un lugar que se llama Ain Karen, en lo que vendría a ser la sierra, ahí en Judea. Y por eso es que se daba ese tipo de control social muy fuerte en un lugar pequeño. Entonces todos se miran como familia y por eso tienden a opinar o a presentar lo que vendría a ser un cierto tipo de cuestionamiento para con Isabel. Y cuando una persona sale fuera de las costumbres normales del lugar, pues obviamente tiende a ser cuestionada. En el versículo 62 dice que le preguntaron por señas a Zacarías, es decir, no le creen tanto a ella. Es mujer, se entiende por la situación de la cultura, también de la religión. Zacarías no quiere responder con señas, así que pide una tabla para escribir. Él era un sacerdote y sabía de escribir, sabía de leer, y escribió en aquella tablilla, como en aquellos tiempos se acostumbraba, el nombre de Juan. Y remarca ahí que todos se quedaron admirados. Y en aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Las circunstancias que se dieron en torno a Isabel de su embarazo habían dejado sin duda mucho tema de plática entre las personas de aquellos tiempos. Y a los 8 días de haber nacido este niño, le circuncidan como es la costumbre y le ponen el nombre. Recuerden que el circuncidar dentro de la costumbre judía es también una norma que los vincula con el pueblo de Dios. Incluso aquellos que ya no quieren pertenecer al pueblo de Dios llegan a someterse a cierto tipo de operaciones para retirarse la circuncisión. Aquí se da la circuncisión y al mismo tiempo se da el nombre. Esto también nos da pie para puntualizar más sobre el bautismo dentro de la iglesia. Con el bautismo nos hacemos oficialmente hijos de la iglesia, nos hacemos templos del Espíritu Santo. Algunos llegan a poner en un cierto tipo de cuestionamiento porque dicen que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Si bien desde el Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por ende, nosotros, los seres humanos, bautizados o no, somos hijos de Dios porque somos creados a su imagen y semejanza. Lo que hace el bautismo en nosotros es hacernos hijos oficialmente de la iglesia. Y con el bautismo también nos hacemos templos del Espíritu Santo. De aquí nos llevaría a hacer una plática más extensa sobre lo que vendrían a ser los efectos del bautismo en los cristianos. Pero obviamente eso no lo vamos a hacer. Dejemos aquí la reflexión, esperando que los puntos ya mencionados causen una reflexión, una meditación en nosotros, para esperar los tiempos de Dios, para dejar que Dios se manifieste como Él quiere, como Él acostumbra, y que nosotros nos apeguemos más a cumplir con su palabra, tomando ejemplo de estos personajes bíblicos que se esforzaron por vivir de manera justa ante los ojos de Dios. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.